Bien, mis amigos, como ya yo les había dicho, aquí lo que vamos a hacer es convertir el circuito de forma europea a forma americana, en forma ANSI, y luego entonces vamos a hacer también una conversión en compuertas lógicas o BDF, o en bloque, como ustedes quieran llamarle. Y vamos a hacer lo siguiente: vamos ahora a empezar y vamos a hacer la conversión en forma ANSI. Lo primero que voy a hacer es tirar una línea. Le voy a poner aquí un fusible acá y me encuentro con un contacto normalmente cerrado que viene siendo el stop aquí. Lo vamos a llamar exactamente como está ahí para que usted no se pierda. Luego sigo con un botón de marcha que viene siendo el Start y un contacto normalmente abierto para la retención de KM1. Y por aquí tengo una protección, o sea, un contacto normalmente cerrado de la protección del contactor KM2. Y le voy a dar salida a KM1. Eso es lo que me dice la línea 1 y línea 2. Luego continúo con la otra línea. Este va a ser el contactor que va a girar hacia la derecha. Le vamos a hacer una inversión de giro con alta y baja velocidad. Entonces me dice que debo continuar acá en esta misma línea. Aquí. Por aquí tengo otro start que sería start 2. Y tiene un contacto paralelo que es una retención del KM2. KM2. Desde luego, la protección de quién, de KM1, y seguido le vamos a dar aquí la salida al KM2. Entonces ese KM2 es el que va a ir en reversa, o sea, la inversión hacia la izquierda. Aquí tenemos la inversión de giro en la línea 3 y línea 4. Bien, hasta ahí estamos bien. Entonces vamos a poner acá que cuando KM1 esté activo con este contacto normalmente abierto que cierre de KM1 y tiene un paralelo, un KM2 paralelo, una compuerta OR, un KM2. Cualquiera de las dos va a activar. Perdonen la línea, ustedes saben que no soy así. Cualquiera de las dos va a activar el ¿qué? El temporizador 1. Temporizador. Cualquiera de las dos. Ahora, por aquí tengo que en esta misma línea puede ser aquí o puedo poner un contacto. Puedo poner un contacto, pero lo voy a hacer acá, como lo pueden ver allá arriba. Voy a poner un contacto normalmente cerrado de T1, ¿ven? De T1. Y por aquí
voy a poner una retención, que es lo que tiene, para que no se confundan, como así me lo pone en el PLC, pero para que no se confundan con la otra T, le voy a poner así mismo, T1. Luego tengo una protección de KM4. ¿Ven? Y luego tengo la salida de la bobina KM3. Ese KM3 es la velocidad alta. Entonces, luego de esto, por aquí tenemos un contacto normalmente abierto de T1, normalmente abierto de T1, y con la retención de KM3, y le voy a dar salida a un KM4, pero al mismo tiempo que le doy salida al KM4, le voy a dar salida a quién, al KM5, que son los que van a llevar la resistencia para la velocidad baja, para que resista la tensión y la velocidad baje. Entonces ahí ya lo tenemos igual. Aquí está en la forma ANSI, la forma europea, la forma americana. Pasamos de la forma europea a la forma ANSI americana. Vamos a continuar entonces, ya que tenemos el circuito en escalera, o sea, en ANSI en americano. Entonces ahora vamos a hacerlo con compuertas lógicas, pero primero, si queremos, y para que quizá a alguno que le interese hacerlo en forma algebraica, también lo podemos hacer antes, y después entonces lo hacemos en las compuertas lógicas. Lo primero que vemos es un stop. Los contactos negados se le ponen una raya encima. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Stop es un contacto negado, ¿verdad?, que se va a multiplicar ¿con quién? Con la sumatoria de start más la retención de KM1. Eso es lo que dice ahí. Y que ese resultado se va a multiplicar también con el negado de KM2, que es una protección. Entonces, ese resultado va a ser igual a la salida de KM1. Si se fijan, es lo mismo que dice en la primera y segunda línea. Continuamos con la tercera y cuarta línea y me dice que dependemos del stop, del negado, que es el stop, que se va a multiplicar con el start 2 más la retención de KM2, y que también se va a multiplicar por el negado de KM1, que es la protección, y va a tener como resultado o salida a KM2. Si nos fijamos, esa es la línea 3 y 4. ¿Lo ven?
Los negados se representan con una línea encima. Entonces vamos para los paralelos de la línea 5 y 6. Los paralelos se suman. Entonces tenemos a quién. A KM1 más KM2. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Al temporizador 1. Esos son los paralelos que vamos a tener como resultado a P1. Pero de esos paralelos depende la línea 7, 8, 7 y 8 y el 9 también. Pero lo vamos a hacer detalladamente aquí como podemos ver. KM1 más KM2 se va a multiplicar con el negado de T1 por el negado de KM4. Entonces, eso va a dar como resultado a la salida de KM3, ¿ven? Que es la velocidad alta. Entonces, de aquí también vamos a hacer lo mismo con la línea 8, pero lo vamos a poner aquí que depende de la sumatoria de KM1 más KM2 y se va a multiplicar ¿con quién? Con T1, que está positivo, por el negado de KM3, y esto va a dar como resultado a la salida de KM4. ¿Lo ven? Y ahí mismo KM4 la misma salida, KM5 se activan en la misma salida, KM4 y KM5. Entonces nada, esto es para que algunos que quisieran verlo así, o si alguna vez le dan un circuito con esta forma algebraica, que ustedes puedan hacer el circuito sin ningún problema. Aquí con ese circuito se puede hacer en la forma ANSI, o sea, reversible, como usted quiera. Pero en este ejemplo lo vamos a hacer en compuertas lógicas. Y vamos a utilizar una compuerta OR, que son contactos paralelos, compuerta AND y negación. Solamente con estos tres símbolos vamos a hacer ese circuito. Ya veremos. Vamos a trabajar con las compuertas y como le había dicho, solamente vamos a utilizar la compuerta OR. La OR, que es positiva cuando uno de las dos entradas es positivo. Tenemos la compuerta AND, que vamos a utilizar también. AND. Cuando las dos son positivas, entonces arroja un 1. Y la negación, que es negar la entrada. Esos tres símbolos que vamos a utilizar. Entonces vamos a ver. Lo primero que nos encontramos es una negación. Entonces, vamos a voltear esta hoja para que no se confunda. Encontramos una negación del stop. Entonces una negación es así. ¿De quién? De stop.
Claro, ya eso cuando uno lo va a programar, se hace con su instrucción que lleva para el PLC. Por ejemplo, para las entradas, si es un PLC Schneider, las entradas son I1, I2, I3 y así. Y son otro tipo de PLC. Las entradas, por ejemplo, el Honro 00 o 0001 para un Mitsubishi X1 y así sucesivamente. Entonces vamos a tomar el stop. El stop dice que se va a multiplicar con la sumatoria del start más la retención de KM1. Entonces, si se va a multiplicar, yo tengo que poner mi compuerta AND. Se va a multiplicar con eso. Entonces, ¿quién? La sumatoria es la compuerta OR. Más o menos voy a tratar de hacerlo. Eso se va a multiplicar ¿con quién? Con el start y una retención de KM1. Y ese resultado, como lo vemos aquí, ya mírenlo ahí, la negación, la sumatoria se multiplica ahora con ¿quién? Se multiplica. Pongo entonces la compuerta AND. ¿Con quién se va a multiplicar? Con el negado. Pongo un contacto negado. ¿De quién? De KM2, que viene siendo una retención, una protección. Y esto como resultado es igual a la salida, como dice ahí, de KM1. Bueno, esa es la línea 1 y 2. Así se representa. Entonces, como esta es la retención, podemos subir por aquí KM1, porque esta es la salida KM1. Entonces, esto es la retención de KM1. Por eso llega allá. Este es el stop y este es el start. Y aquí tenemos este todavía. Como no tenemos a KM2, no lo podemos unir. Ahora vamos para KM2. Compuerta OR. Nos vamos con la línea 3 y 4. Es lo mismo. Como depende del stop de un contacto negado, lo tomo de aquí. ¿Y qué más hace? Me dice que se va a multiplicar el stop por la sumatoria del start 2 más la retención de KM2. Si se va a multiplicar, lo primero que debo poner es mi compuerta AND. ¿Por quién se va a multiplicar? Por la sumatoria. Entonces vengo a la compuerta OR, que es la compuerta paralela de la sumatoria. Se va a multiplicar por esta compuerta. ¿La sumatoria de quién? De start 2 más la retención de KM2. Y que este resultado a su vez se va a multiplicar ¿con quién? Con el negado de KM1, que es una protección. KM1. Entonces, ese resultado, ¿qué me va a dar? Acá la salida de quién? La salida de KM2. Entonces ahora sí puedo unir a KM2 aquí, que venga de aquí, y este KM1 entonces que suba aquí. Entonces esta retención de KM2, ¿dónde va? Va aquí, a la salida de KM2.
y este es el estar de aquí. Una compuerta OR. Ahí tenemos ya la inversión de giro, línea 1, 2, 3 y 4. Nos fuimos para las líneas 5 y 6. Entonces en la línea 5 tenemos la sumatoria de KM1 más KM2, que viene a dar como salida al temporizador 1. Entonces, si es sumatoria, viene a la compuerta OR. KM1 KM2. El KM1 puedo seguir esta línea aquí, lo puedo tomar desde aquí, KM1, y el KM2 lo puedo tomar de aquí, en donde viene KM2, lo puedo tomar de aquí. Bien, entonces esa sumatoria va a darme, activarme un temporizador, que va a ser ¿quién? T1. Por esa sumatoria también tenemos aquí a la línea 7 y 8 y 9. De ahí depende las demás líneas. Entonces aquí tenemos KM1 más KM2, es este. Entonces lo vamos a multiplicar con ¿quién? Con el negado. Podemos hacer así para no chocar ahí. Con el negado de T1, y también multiplicarlo con el negado de ¿quién? De KM4. T1, esta es la salida de T1, entonces está ahí mismo. Y lo muevo aquí. KM4 todavía no la tenemos. Entonces, ese resultado de esa suma por la multiplicación de esto, ¿qué me va a dar? La salida de ¿quién? De KM3 en una compuerta, ¿verdad? ¿Lo ven? Bien, entonces lo tenemos ya aquí. Entonces, aquí tenemos la otra línea, que es la siguiente. De ese resultado dijimos, de esta suma, vamos a tomarla desde aquí. Voy a tomarla desde aquí porque no tengo mucho espacio. También depende la línea 8 y 9. Entonces, de ese resultado, ¿qué vamos a hacer? Que se va a multiplicar ¿con quién? Se va a multiplicar con T1. T1 es este, salida. Lo puedo hacer aquí, unirlo aquí. Y se va a multiplicar con el negado de ¿quién? De KM3. Entonces KM3 está aquí. Lo subo aquí. Y lo uno ahí. Con KM3. ¿Ven? Aquí
tenemos KM4 suelto, recuérdense. Voy a borrarlo un poquito más para que se distancie. Hasta ahí. Entonces, ese resultado va a ser igual a la salida de KM4 y salida de KM5 en una compuerta A. KM4 tenemos suelto, entonces ¿qué va a pasar? Que se va a unir a esta salida de KM4. Ese es el circuito con compuerta o circuito de bloque, circuito de compuerta lógica o BDF. Entonces lo mismo que dice la fórmula es lo que está ahí. Como ustedes podrán ver, solamente utilizamos la compuerta OR, la compuerta AND y la negación. Nada más para eso. También, si nosotros queremos devolvernos, por ejemplo, con esa misma fórmula, usted lo puede hacer en forma americana, en forma europea. Por ejemplo, si yo lo quiero hacer en ANSI para devolverlo con esa fórmula, lo puedo hacer. Por ejemplo, la forma ANSI en forma de escalera, ¿verdad? Déjame poner aquí un fusil. Si me dice que hay un stop, que es negado, un contacto negado y que es un stop, es lo que yo debo de poner ahí, y que se va a multiplicar con la sumatoria de un estar. La sumatoria, recuerden que está en paralelo con la retención de KM1, o sea, con la sumatoria multiplica el stop con la sumatoria del estar más KM1, y que este resultado S se va a multiplicar con una protección de KM2, y que esto al final va a tener la salida de quien de KM1. ¿Lo ven? Eso es igual todo. Usted lo puede hacer también así o en forma europea con esa fórmula. También me dice lo mismo que esta línea depende del stop. Entonces vengo aquí y hago lo mismo. Star 2, que tiene un paralelo, una sumatoria de esa retención de KM2. ¿Y qué va a pasar? Que se está multiplicando con una protección de KM1. Eso es lo que me está diciendo ahí esa fórmula algebraica, y que va a tener como salida KM2. Luego me está diciendo la fórmula que hay unos contactos paralelos como son KM1, está paralelo a una compuerta oro, y KM2, que me da como resultado un temporizador, se va a llamar T1, y que de esa sumatoria, ya sea KM1 o KM2, ¿qué va a pasar? Que en esta línea dice que se va a multiplicar con el contacto negado de T1, que está en serie, o sea, una compuerta A, ¿con quién? Con KM4, y que esto va a tener como resultado a KM3. Eso es lo que dice esa fórmula ahí. La otra fórmula depende de la sumatoria de KM1 más KM2, entonces continúo por aquí y dice que se va a multiplicar, esa sumatoria se va a multiplicar con contacto normalmente abierto de quién, de T1, que está en serie. Cuando está en serie es una compuerta AND, se multiplica con negado de quién, de KM3,
que va a dar como resultado KM4 y también a KM5. Ustedes ven, eso es lo mismo. Lo mismo que yo hago con esa fórmula para convertir en bloque, lo puedo hacer también en la forma ANSI y en la forma europea. Es bueno saber esta fórmula porque algunas veces si nos dan un circuito, ya sea para cualquier cosa, para probarnos o para, no sé, para más comodidad del que quiere el circuito y nos los dé así, sepamos cómo interpretarlo. No es tan difícil, eso se adquiere con práctica y espero que esto le motive para ponerlo en práctica.